río. Muchos creen que la Llorona es solo una mujer que se arrepiente. Creen que es una figura blanca que flota y llora por sus hijos. Pero los que hemos caminado por las orillas de los ríos o cerca de los tanques de lavado en la madrugada, sabemos que eso no es una mujer. Es un hambre antigua. Es un vacío que busca llenar el hueco de su alma con la vida de los que aún respiran. Esta historia me la contó un sereno de una finca en las afueras de Antigua Guatemala. Don Chente, un hombre recio, de esos que no le temen a los vivos, pero que se quitan el sombrero ante lo que no entienden. Sucedió una noche de neblina cerrada, de esas donde el aire se siente como algodón mojado y no se ve ni la palma de la mano. Don Chente hacía su ronda cerca de un riachuelo que alimentaba los lavaderos públicos. De pronto, el ambiente se puso pesado. El olor a flores de cementerio y a lodo podrido inundó el lugar. Un aroma tan fétido que le revolvió el estómago y entonces lo escuchó. No era un llanto de tristeza, era un alarido que parecía que le rascaba los huesos por dentro. Un sonido agudo, metálico, que hacía que los oídos sangraran. Pero la voz no venía de una garganta, parecía que salía del agua misma, del choque de las piedras en el fondo del río. Don Chente, por puro instinto, se escondió detrás de un sauce llorón. A pocos metros vio una figura. No era una mujer hermosa, era una entidad altísima, vestida con jirones de tela que alguna vez fueron blancos, pero que ahora estaban negros de moho y sangre seca. Su cabello no era pelo, era como algas negras que se arrastraban por el suelo, moviéndose como serpientes entre las piedras húmedas. Lo más aterrador fue cuando la entidad se acercó a la orilla del agua. No tenía pies, sus piernas terminaban en una neblina grisácea que se fundía con el vapor del río. Se agachó y empezó a golpear una piedra con lo que parecía un pedazo de tela viejo. Pero al fijarse bien, Don Chente vio que lo que golpeaba contra la piedra no era ropa, era un cráneo pequeño, blanco y pulido por los años de azotarlo contra la corriente. Tac, tac, tac. El sonido del hueso contra la piedra seca era lo único que se oía en la madrugada. ¿Dónde están?, sisiaba la criatura. Su rostro, cuando la luna logró atravesar la neblina, era una pesadilla. No tenía ojos, solo dos cuencas profundas, llenas de agua estancada que chorreaba constantemente por sus mejillas, quemando la piel grisácea como si fuera ácido. Su boca era un agujero negro sin dientes, de donde salía un vaho tan frío que congelaba las hojas de los árboles a su paso. Don Chente intentó rezar, pero las palabras se le olvidaron. Sintió que la Llorona se detenía. Ella no necesita verte con ojos, ella siente el calor de tu sangre. La criatura giró la cabeza a 180 grados, como un búho, y fijó sus cuencas vacías en el sauce donde él estaba escondido. Tú tienes calor, susurró ella. El sonido era como 1000 agujas enterrándose en el cerebro de Don Chente. La Llorona empezó a flotar hacia él, pero no rápido, lento, disfrutando del miedo. Por donde pasaba, la hierba se marchitaba y los insectos caían muertos. Don Chente sintió que el frío le llegaba al corazón.
Estaba a punto de rendirse cuando recordó un viejo consejo de su abuela. A la llorona no se le huye, se le confunde. Sacó su machete y en lugar de atacar, lo clavó en la tierra formando una cruz, mientras lanzaba un grito de rabia pura, no de miedo. El choque de voluntades hizo que la entidad soltara un alarido que rompió los vidrios de una casa lejana. En un parpadeo, la figura se deshizo en una nube de vapor y desapareció en la corriente del río, dejando tras de sí un silencio absoluto. Don Chente llegó a su casa con el cabello encanecido por completo. Dicen que desde esa noche de madrugada no puede acercarse a ninguna fuente de agua que corra, porque cada vez que escucha el chorro de una pila o el río crecer, escucha esa voz susurrándole al oído: todavía tienes calor, Chente, y yo sigo teniendo frío.